Orlando Alzuru, expresidente de la Federación Venezolana de Maestros. Soy licenciado en educación. Conocí al presidente Herrera en el magisterio venezolano, en aquel famoso movimiento magisterial social cristiano, donde nos reunimos por años y allí, por supuesto, compartimos muchos momentos agradables con el presidente Herrera antes de ser presidente, cuando ya era diputado, incluso cuando en su candidatura, en su campaña trabajamos arduamente para que el presidente Herrera llegara a la posición que todos los copellanos o socialcristianos aspirábamos que llegara, como en efecto lo hizo, ser presidente de la República. Mire, la educación para el presidente Herrera tuvo dos pilares fundamentales en su, en su, en su quinquenio, en su presidencia, que fueron la educación y la cultura. La educación, porque de la cultura no hablemos porque los hechos están a la vista, la obra cultural que el presidente realizó. Pero en educación jugó un papel muy importante la figura del presidente Herrera. El presidente Herrera quiso democratizar a la educación, como en efecto lo hizo. La democratizó porque creía que, y confiaba, y siempre lo decía, que la educación para él era una prioridad y a través de la educación es como el país podía seguir adelante. Por eso asignó muchos recursos económicos a la educación para que realmente pudiera funcionar como en efecto funcionó muy bien, muy bien. El presidente Herrera, además de transformar la educación, porque debemos recordar que la educación antes era primaria, secundaria, bachillerato. Él cuando creó, o cuando se creó a su mandato la educación básica, la escuela de 9 grados, que era uno de los atrasos que tenía este país, indudablemente que fue una transformación que vino a democratizar la educación. ¿Por qué? Porque, bueno, no hubo escuela donde realmente no estuvieran estudiando los muchachos. Por eso él creó un programa que se llama Todos con Cupo. Todos con Cupo, que era un programa dirigido a que los muchachos del último rincón de Venezuela tuviesen su cupo en la escuela primaria, en la educación básica, podemos llamarla de esa manera. Y fíjate que Luis Herrera, además de eso, hubo programas que permitieron que la educación saliera adelante, porque eran incentivos para que el muchacho estudiara. Importantísimo el programa de comedores escolares. Los comedores escolares abarcaron la atención de más de 400.000 o 500.000 muchachos en su quinquenio, pues se beneficiaron de este programa de atención escolar, de atención de comedores escolares. Pero ese programa también iba acompañado de otro programa que era el vaso de leche escolar, un vaso de leche que se le daba a los alumnos en la mañana, cuando llegaban al plantel, y acompañado de otro programa que era la merienda escolar. Es decir, que la alimentación era parte fundamental para nosotros, para captar a los muchachos y que realmente los padres y representantes estuvieran tranquilos en sus casas sabiendo que sus muchachos estaban bien alimentados. ¿Por qué? Porque pues, mediante el programa de comedores escolares se le garantizaba al alumno y hasta a los docentes por lo menos un almuerzo con todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de los niños y, por supuesto, el mantenimiento de los docentes. Pero también debemos recordar que uno de los aportes que también el presidente Herrera dio en su gobierno a la educación fue la elaboración de textos escolares y literatura del sistema Braille para los discapacitados visuales. Eso, por primera vez en Venezuela, era un anhelo de este sector que realmente no tenían textos escolares con el sistema Braille, que era el sistema que usan las personas discapacitadas visualmente. Eso
por esa parte. Además de eso, pues recordamos también que el presidente Herrera, bajo su mandato, se promulgó una cosa que para mí tiene mucha importancia por ser gremialista y sindicalista, ¿no? Se creó la o se promulgó la Ley Orgánica del Trabajo, que fue el 9 de junio del 1991. Esa ley vino a darle a los trabajadores venezolanos la oportunidad de asumir sus derechos legalmente. ¿Por qué? Porque esa ley en su artículo 84 y 85 definía, le daba legalidad a los educadores para organizarse en sindicatos y federaciones. Es allí cuando realmente nacen las federaciones y los sindicatos, o no nacen, sino que continúan bajo ese estamento legal que les permitió luego discutir las convenciones colectivas. Allí nacen las convenciones colectivas porque ahí estaban plasmados los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos de salud de todos los educadores venezolanos. Eso hasta ahora, por supuesto, se ha venido en el tiempo incrementando hasta hace 3 años, 2021, que no se ha discutido más un contrato en el sector educativo y que por esa situación tenemos nosotros a los educadores en este momento en una situación tan precaria, que realmente nadie quiere estudiar educación. Precisamente por eso que el presidente Herrera le dio a la educación incentivos, porque no hay incentivos. Un salario paupérrimo, no hay condiciones salariales justas, no hay condiciones de salud, etcétera, etcétera, pues. Entonces, de tal manera que nosotros aplaudimos, por supuesto, ese aporte que le dio Luis Herrera a la educación a través de la ley del trabajo. La ley del trabajo de 1980 es importantísima, no solamente para los trabajadores de la educación, sino para los trabajadores en general, los trabajadores venezolanos que vieron en esa ley una tabla de salvación para seguir en la administración pública y para realmente conquistar derechos a través de las convenciones colectivas. Eso es un gran aporte. La obra de Luis Herrera fue una obra muy grande en educación que tardaríamos aquí días, días anunciando y diciendo cosas importantes que hizo Luis Herrera por la educación, porque es una cosa, creía en los educadores, creía en la educación y eso fue el éxito de Luis Herrera Campos en educación. Otro aspecto importante que podemos resaltar del gobierno del presidente Herrera es que fíjense que se construyeron más de 3.400 centros educativos entre jardines de infancia, escuelas, liceos y servicios para la educación especial. 3.400, más de 3.400 instituciones educativas, pues. Estas instituciones educativas contribuyeron, por supuesto, a que hubiese una matrícula de estudiantes mucho mayor a la que él encontró cuando llegó a la presidencia de la República. Y por supuesto, había cupo para todos los muchachos, por eso es que se creó el programa que anteriormente dijo todos, cupo para todos. Y realmente porque habían más centros educativos, porque habían mucho más oportunidad en las universidades para estudiar educación. O sea, la gente quería estudiar educación y estudiaba educación porque había incentivos. Habían incentivos, había un IPASME, un Instituto de Previsión Social, que le daba créditos a los educadores, que le daba salud, que le daba protección social realmente a los educadores y a sus familiares. Y eso era importante. Por eso es que había un viejo dicho popular que decían, bueno, yo quiero casarme aunque sea con una maestra. Bueno, decía el hombre y viceversa. ¿Por qué? Porque la maestra tenía, bueno, una protección social que no la tenía ningún otro trabajador. No la tenía un sueldo realmente digno, un sueldo que le alcanzaba para comprarse una casa, tener acceso a un apartamento, a una casa, a un carro, a viajar, etcétera, etcétera. Todas esas cosas Luis Herrera las incrementó. Luis Herrera tuvo también en ese entonces, a los,
los jubilados, educadores jubilados, no, no tenía acceso a la protección social que tenían los trabajadores activos. Luis Herrera obligó a que fueran atendidos los trabajadores jubilados y pensionados en igual condiciones que los activos en educación. Y ahí entra a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque la protección social tú la necesitas cuando estás ya jubilado, tienes una edad avanzada, tú y tu familia. Y eso lo hizo Luis Herrera en su mandato. Pues, obligó al IPASME a que atendiera a los jubilados en las mismas condiciones que atendía al personal activo. Mira, el reto más grande fue la creación de los 9 grados, de la escuela de la educación básica, porque la educación básica fue la transformación de la educación. Yo podía decir revolución, pero no me gusta esa palabra, pero fue la transformación y la modernización de la educación. En ese entonces se creó la Dirección de Tecnología Educativa en el Ministerio de Educación, que tenía una televisora, una estación de televisora donde se impartían clases de asignatura como matemática, física, química, esas asignaturas que no son tan fáciles como se llaman las Tres Marías, pero esas asignaturas se reforzaba a través de la televisora que tenía el Ministerio de Educación, que la dirigía muy acertadamente la profesora Trina Rivero de Liendo. En ese entonces que era la directora de tecnología educativa. Entonces, ese fue un reto inmenso, ¿no? Transformar la escuela de 9 grados porque había gente que no quería, por ejemplo, las escuelas normales. La gente dice, bueno, que desaparecieron las escuelas normales. No, no se creó, se transformó la escuela normal. ¿Por qué? Porque en ese entonces se exigía para ser educador, profesor o licenciado. Y la escuela normal solamente eran cuatro años. En cambio, con la transformación de la escuela de 9 grados más los 3 del ciclo diversificado, te daban el título de técnico medio. Tú podías asumir un cargo de docente como cualquier otro y complementabas ese cargo después en el pedagógico de Caracas o en cualquier pedagógico del país o a través del Instituto de Mejoramiento Profesional que existía en ese momento. Entonces no era un bachiller, pero técnico medio y no como salía maestro normalista, pues, que antes era, pues, la formación del docente antes era, era maestro, en las escuelas normales, como la Gran Colombia y otras que existieron, que graduaban al maestro normalista, donde realmente el maestro normalista era un maestro, pero realmente con la transformación de la escuela de 9 grados más los 3 de educación del ciclo diversificado, completabas el técnico y tu título era técnico medio. Bueno, conocí al doctor Luis Alberto Machado, compartí con él muchas cosas. Estuve en su casa una vez, me impresioné porque su casa, en lugar de tener madera, tener cosas, eran papeles que tenía pegadas en las paredes con todas las cosas que él iba haciendo, ¿no? Indudablemente que eso fue otro aporte importantísimo del gobierno de Luis Herrera, la creación del Ministerio para la Inteligencia, dirigido por ese gran hombre como fue Luis Alberto Machado, un proyecto que traspasó las fronteras del país. Qué lástima que quienes vinieron después no supieron apreciarlo, no supieron apreciarlo y dejaron que el proyecto otros países lo tomaran como modelo y lo aplicaran en sus respectivos ministerios de educación. Y ahí tienen países como Japón, que tomó ese modelo de desarrollo de la inteligencia y realmente, bueno, se puede ver el éxito de ese país con relación al éxito nuestro, pues. Dejamos que nos robaran ese proyecto tan importante y más nunca nadie le paró. Enrique Mendoza, cuando fue gobernador del estado Miranda, quiso tomar parte de ese proyecto de la inteligencia con aquello de las preguntas poderosas. Entonces, bueno, fue un poco tomando un poco el programa de Luis Alberto Machado, que también que dio sus resultados, pero había gente interesada en que las personas no fueran inteligentes, pues, que quedaran todo el tiempo este,
sin inteligencia, vamos a llamarlo así. Porque era un programa integral, de desarrollo integral del individuo, no era un programa para desarrollar una carrera específicamente, sino el desarrollo integral del individuo como hombre, como ser humano, como servidor de la sociedad. Bueno, mira, Luis Herrera para mí significó, oye, primero un compañero de partido excelente. Yo toda mi vida fui guerrerista, luego me convertí en eduardista. ¿Eh? Fue un gran admirador de Luis Herrera, este, por, por ser el hombre que demostró una humildad tremenda, un hombre con unos valores y unos principios que, bueno, yo no se lo he visto a ningún presidente se lo he visto. Creo que Luis Herrera dio una lección de lo que tiene que ser un ciudadano honesto, un ciudadano que sirve al servicio de su pueblo, que realmente quiere y quiso y le sirvió a su pueblo decentemente. Y bueno, siempre no todo sale bien, pero yo creo que las cosas, Luis Herrera como persona compartimos mucho, mucho, mucho. Yo recuerdo que Luis Herrera, yo formaba parte del movimiento magisterial social cristiano. eh, que dirigía en principio Felipe Montilla y luego Domingo Piñate. Y siempre hacíamos una cena de despedida en los en los fines de año, pues. Y Luis Herrera nunca faltó, jamás faltó a un almuerzo de esos con nosotros los educadores. Fíjate la importancia y el cariño que él le daba a los educadores, a la educación. El movimiento magisterial social cristiano era el movimiento político social cristiano de educación. Y Luis Herrera siempre compartió, aun cuando fue presidente, nunca dejó de asistir ese día a comerse una yaca, una ensalada, cochinito con nosotros, cosa que a él le gustaba bastante, por cierto.